Comenzamos con las superbugs. Son una especie de bacterias que además se instalan en el intestino, se transmiten pues, a través de las heces. En países como la India o Pakistán es donde más extendida está. Pero ya han llegado a Europa y lo que no se conoce es que más de 25.000 personas al año ya mueren por estas bacterias. ¿Por qué? Porque han superado todos los antibióticos. No hay un antibiótico que funcione para acabar con ellas. Tiene que inventarse una nueva medicina para que se pueda acabar con este tipo de bacterias. Y es muy difícil. La más peligrosa, la Superbug Nueva Delhi, así la han llamado, porque se dieron cuenta de que precisamente en Nueva Delhi era donde se empezó a transmitir. Y claro, dicen que con los viajes de gente que va hasta allí, a través del agua, a través de los ríos, que vemos que hay mucha gente bañándose, pues que se ha transmitido a los turistas que han ido allí, que se han querido integrar con la gente y que la han traído hasta Europa. ¿Nos espía Google? Pues parece ser que sí. A principios de 2010, la Comisión Federal de Comercio norteamericana llegó a la conclusión de que los cochecitos de Google que hacen los mapas del Street View iban recogiendo contraseñas, wifi, datos personales, correos electrónicos. Una invasión de la privacidad absolutamente sin precedentes. Actualmente, además, los navegadores Safari también parece que están transmitiendo a Google información de sus usuarios sin su permiso. Y efectivamente, de todo esto no sale absolutamente nada en la prensa. Sin que lo sepamos, hay una gigantesca isla de basura, sobre todo de plástico. 1.400.000 kilómetros cuadrados es lo que mide. Son todos residuos. El 80% proviene pues, de lo que desechamos en la tierra, el 20% de lo que lanzan los barcos al mar. Dicen que hay 143 millones de toneladas de desechos que se acumulan en esa isla que la llaman sopa de plástico, sopa de basura, sopa tóxica. El problema, que claro, el plástico con el calor, con el agua, pues va convirtiéndose en partículas más pequeñas. ¿Qué hacen? Las medusas la comen, los peces lo comen, los pájaros lo comen y llega hasta nosotros. ¿Qué estamos ingiriendo? Pues mucho de ese plástico, mucha de esa sopa basura que está en el Atlántico Norte. HAARP ya no es cosa de conspiranoicos. El proyecto HAARP, esas antenas que tiene el gobierno estadounidense en Alaska y que se decía que podían ser un arma de control mental, un arma de control del clima, pues bien, para los académicos y miembros del proyecto Censura existen pruebas certificadas de que se trata de un elemento para modificar el clima. Y en vez de publicarse grandes noticias en los periódicos sobre esto, pues el tema de HAARP sigue circunscrito a los círculos conspiranoicos y para que los escépticos, pues bueno, lo traten con cierta sonrisa de suficiencia. Para ellos es completamente real. Vamos con un tema que siempre hablar de suicidios en los medios de comunicación. En las clases de periodismo ya te dicen que es mejor no hablar de suicidios porque parece que produce el efecto de que más gente quiere suicidarse. En este caso, soldados estadounidenses, cuando estaban en Irak por la guerra y después haciendo labores pues, que tenían que realizar allí, se han suicidado más de los que han muerto en combate. El último año, 468 soldados se suicidaron y 462 murieron en combate. Hasta tal punto que uno de los generales dijo que, por favor, si alguien sabía cuál era la causa de que tantos soldados se suicidaran, que lo comunicara, porque no sabían en realidad qué era. Decía que era por estrés postraumático, por lo que habían visto, no por las escenas tan fuertes que se habían llevado consigo. Pero es que tuvieron que hacer hasta una unidad mortuoria. En esa unidad mortuoria cogían a los suicidas y tenían que registrarles para ver lo que llevaban. Y encontraban cartas de suicidio, encontraban ecografías de sus mujeres embarazadas que estaban esperando que volvieran para tener ese hijo. Encontraban fotografías, encontraban algunos testamentos. Quiero dejarle en mi coche a mi hermano pequeño. Todo eso porque muchos decidían acabar con su vida. No se sabe todavía muy bien por qué. Algunas escenas sí que es verdad que se quedaron grabadas y que por eso decidieron quitarse la vida. Pero otras personas, otros soldados que ni siquiera habían salido de suelo norteamericano, también estando en la reserva, decidieron suicidarse. Y otra consecuencia inesperada de la guerra de Irak. Más de 50.000 mujeres iraquíes ahora mismo están siendo tratadas como esclavas sexuales víctimas de las redes de trata de blancas.
En Irak ha muerto muchísima gente, mucha gente que ha dejado mujeres, que ha dejado hijas, y por la cultura del país esas mujeres quedan completamente desvalidas, sin poderse ganar la vida ellas mismas, sin poder trabajar, sin poder alimentar a sus hijos. ¿Qué sucede? Es muy fácil para las redes de trata de blancas captarlas o directamente secuestrarlas y distribuirlas, sobre todo por todos los países de Oriente Medio, pero ya han aparecido mujeres iraquíes, esclavas sexuales iraquíes en otras partes del mundo. El colofón de la tragedia, cuando alguna consigue escapar, cuando alguna consigue regresar a su país, muchas veces es asesinada por su propia familia para tapar la vergüenza. Y entonces se ha quedado en la retina ese 12 de enero del año 2010, ¿ver? El terremoto de Haití, donde más de 300.000 personas pierden la vida. Pues bien, también hubo gestos que parecía que eran buenos, que era para que resurgiera el pueblo haitiano. Y una compañía, la compañía Monsanto, decide enviar 475 toneladas de semillas para que los haitianos pues empiecen a plantar y empiece a surgir de nuevo la vida. ¿Con qué sentido? Era lo oculto, lo que no se contó. Los haitianos, según llegan esas semillas, al mes deciden quemarlas todas. ¿Y por qué? Porque se dan cuenta que Monsanto es una supernacional, la que controla casi todas las semillas a nivel mundial, y que con esas semillas tienen que estar bajo su manto por el resto de la vida. ¿Por qué? Porque esas semillas solo sirven para una temporada, para un año, con lo cual al año siguiente le tendrían que comprar más. Porque los pesticidas que sirven para esas semillas solo los vende él. Y porque además muchas de esas semillas estaban contaminadas con pesticidas que lo que provocaban eran cánceres de hígado, de próstata, y también alteraba al sistema nervioso. Con lo cual decían que era mejor no tener esa ayuda porque al final iban a depender de una multinacional estadounidense. La mayor parte de los aparatos electrónicos de los que disfrutamos, los que tenemos encima de esta mesa, nuestros teléfonos móviles, nuestros reproductores de MP3, proceden de un puñado de factorías en China: Foxconn, Daful, Yanjian y Wintec. Factorías en las que se trabaja con productos químicos como el N-hexano, tremendamente perjudiciales para los trabajadores, que provocan parálisis, provocan discapacidades de todo tipo y que incluso matan gente. Pues bien, el gobierno chino, para mantener bajos los precios de exportación de los productos que fabrica para Occidente, hace la vista gorda y cada día mueren personas porque tengamos productos de consumo baratos en Occidente.